Central FM, Equilibrio. Si tenían entre sus planes bajarse del coche, ya se los amolé porque está conmigo y además quiero anunciar que me da un enorme placer el decir que a partir del día de hoy, Francisco Martín Moreno, yo no digo que es parte del grupo como un elemento nuevo, sino que hemos sido parte de la vida, los dos ante el micrófono, y hemos hecho cosas muy divertidas y hoy las seguiremos haciendo con la travesura y la ironía, a veces la acidez o la dulzura, que será lo menos, que tendremos aquí ante el micrófono. Francisco Martín Moreno es el best seller más importante que tiene México y para mí es un orgullo el que sea, como siempre, porque nunca se ha ido, parte de este equipo de trabajo. Mi querido Francisco Martín Moreno, te saludo. Gracias, Pericote, te agradezco muchísimo. Con una genuflexión. Esta invitación, y sobre todo me encanta, Pedro, volver a estar contigo en la batalla por México. Sí, te veo, y como decía Fray Luis de León, parece que fue ayer. Decíamos ayer. Sí, decíamos ayer. Pasamos muchos años juntos en la radio, sí. Analizando siempre la historia, espejeándola con el presente. Sí. Y bueno, pues yo me acuerdo, Pedro, que en la última emisión que tuvimos, llegamos a tener 470 escuelas en el país, en donde las maestras escuchaban nuestros comentarios y de eso daban las clases, sí, las maestras. Qué maravilla, nos lo reportaron, ¿te acuerdas? Sí, bueno. Y espero que así sea otra vez. Así va a ser otra vez. Tenemos que duplicarlo, ¿no? Ahora con la premisa de que también estás llegando a millones de mexicanos en los Estados Unidos. Eso también, sí, eso es padrísimo. Que no hay que olvidarlo, son 35 millones de paisanos. ¿Tú los has visto? Sí, claro. Sí. ¿Los has visitado? Los he visitado. ¿Te invitan? Sí, me han invitado varias veces y tuve en alguna ocasión que me invitaron al consulado de México en Los Ángeles. Me fui a comer con el cónsul y de regreso, cuando llegamos al consulado, yo iba a presentar mi libro México Mutilado, ¿te acuerdas? Sí. La historia de la guerra entre México y Estados Unidos. Sí, señor. Y habían, pues no sé, daban la vuelta a la manzana una cola triple. Y entonces, ¿qué querían verte? Pensamos que el cónsul y yo, que lo que se trataba era, bueno, pues de que querían pasaportes o visas o algún trámite, bueno, no visas, pero algún trámite consular, pues no es cierto. Lo que querían era escuchar la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. Sí, qué maravilla. Fue una esas gran... vivencias como... bueno. Pues, ¿qué otra cosa en la vida te puede dar una satisfacción así? Sí, sobre todo hablar con ellos que están tan abandonados, ¿no? Sí, y al mismo tiempo tan prósperos. Bueno, pues a ver, Pedro, ¿qué haríamos sin los más de 30,000 millones de dólares que nos mandan estas personas a México? Pero gracias a Dios ya tenemos la cuarta transformación. Gracias a Dios, sí. Que nos está dando una ayudada bárbara. Sí, no, pero imagínate, Pedro, estas personas, muchos de ellos, la inmensa mayoría, cruzaron el río Bravo a nado, sin zapatos. A nado y con nada. Y con nada. Muchos de ellos murieron al cruzar el río Bravo, ¿no? O los agarró la migra. Y ahora nos mandan más de 30,000. Nos debería dar vergüenza a todos los mexicanos que nos estén manteniendo estos hombres y estas mujeres que cruzaron el río jugándose la vida y hoy nos mandan. ¿Qué haríamos sin ese? Es más que rechazados por el sistema mexicano, ¿eh? Así rechazados por México. Claro, y en la miseria y en la pobreza. Y entonces hoy nos mantienen. Bueno. O sea, es casi el doble de las exportaciones de petróleo, Pedro. Lo que recibimos de los Estados Unidos. De los mexicanos que trabajan allá y que mandan su vínculo a su mamá, a su esposa, a su abuelita, a sus seres queridos de ese lado. Sí, por eso nos debería dar vergüenza que ellos tengan una participación tan importante en el rescate de México. Realmente me da vergüenza. Cuando hablo con ellos en los Estados Unidos, es lo primero que les digo. Sí. Yo no tengo cara para hablar con ustedes. Para comenzar, ¿verdad? Para comenzar. Aunque no seas el responsable, ¿verdad? Bueno, pues claro que no, pero digo, qué barbaridad. Pero digamos, somos y cohabitamos en una sociedad en la que lo que queremos tener es una postura que represente hoy un contrapeso y una especie de incentivo para que haya en este país una opinión pública, que es lo que queremos conformar. Así es. ¿Sabes qué? Cuando venía aquí al programa, Pedro, me acordé del último programa que tuvimos al aire, tú y yo, y estaba yo recordando pues la historia de la democracia en México. Y entonces fue muy curioso cuando hablamos y yo te decía, es que en realidad la democracia en México se remonta a casi 20 años. ¿Por qué?
porque evidentemente durante el Imperio Azteca de 1321 a 1521 Pues, no hubo democracia. era un absolutismo totalitario y vertical. Eran los tlatoanis los que gobernaban, inclusive acuérdate de Moctezuma Xocoyotzin, que bueno, pues fue el penúltimo tlatoani, ni siquiera se le podía ver a los ojos. No. Pero sí se dio tiempo para tener a 152 mujeres embarazadas al mismo tiempo. Y le daba tiempo de gobernar. Valdría la pena hacerle un monumento Yo creo que sí. o algo así por el estilo. Mr. Viagra, ¿no? Una cosa así. Se lo merece el tlatoani. Se lo merece. Pero luego, Pedro, tenemos 300 años del virreinato, en donde quien gobernaba era el virrey. ¿Cuál democracia? Ninguna. O sea, llevamos 200 del Imperio Azteca, 300 del Virreinato, son 500 años sin democracia. En el siglo XIX, pues empezamos con la Guerra de Independencia, empezamos con la llegada, digamos, de Barradas a México para tratar de recuperar la corona, la joya de la corona, después la invasión de la Guerra de los Pasteles, después tenemos la invasión de los yanquis que nos roban la mitad del país, 10 años después se van en 1848 se van estos invasores que nos roban medio país y 10 años después... Oye, nos roban y en parte nos traiciona Santana, ¿no? Claro. Y nos vende. Y nos vende. Pero entonces tenemos, fíjate, se van en 1848 a 1858, 10 años después, estalla la Guerra de Reforma, que dura 3 años. Después viene el Imperio Francés de 1862 a 67, en donde Juárez afortunadamente fusila a Maximiliano, la restauración de la República, y luego, pues Porfirio Díaz, con una gran congruencia priista, dice estoy ya en contra de la reelección, Y bolas. derroca al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, y bueno, pues se queda más de 30 años en el poder. 32 años en el poder. Entonces, ¿cuál democracia en el siglo XIX? En el siglo XX tenemos la revolución, la diarquía Obregón Calles, donde no hubo democracia, por supuesto que no. Después se instala la dictadura perfecta. Entonces, ¿dónde comienza la democracia en México? Cuando el gobierno de Zedillo, en 1997, pierde el control del Congreso. Sí. Y entonces ahí comienza la democracia y luego viene la alternancia en el poder. En el 2000. Cuando llega la señora Fox, el presidente Fox al poder, es cuando llega. Pero si te pones a ver, Pedro, de 1997 a 2019, llevamos 22 años de democracia. Eso es lo que llevamos. Que en este momento, que es la gran frustración, después de haber construido instituciones como el IFE, el TRIFE, pues todos los organismos autónomos están amenazados. Institutos de transparencia, de derechos humanos, instancias que... y ¿sabes qué? Algo muy importante, las redes sociales. Las redes sociales. Que esas, pues cuando tú y yo estudiamos, porque estudiamos, no había. Y hoy cualquier persona está en la palestra y en la plaza pública, cualquiera, Así que es. quiera. Pero fíjate cómo después de que se abre, de que se crea el Tribunal Federal Electoral, el INE, el IFE en aquellos años, estos organismos autónomos a los que tú haces referencia, que estábamos empezando a construir una democracia, aunque fuera embrionaria, ahora la democracia está gravemente amenazada. Lo vimos ahora con esta intentona de Bonilla allá en Baja California Norte, y estamos viendo también esta posible infiltración de 5 ministros más en la Suprema Corte de Justicia, precisamente porque si el presidente ya gobierna, obviamente el Poder Ejecutivo, y tiene prácticamente el control del Congreso, porque hay muchos diputados y senadores que se están vendiendo y que lo están comprando a billetazos dentro del contexto de la honestidad valiente, bueno, pues entonces lo que le falta es el control del poder judicial, y en este caso pues la Santísima Trinidad se daría en una sola persona que tendría el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sí. Entonces sería una marcha atrás de todo lo que hemos hecho los mexicanos en los últimos 50 años, Pedro, y esto es lo que no se vale. Por eso esta recapitulación de lo que pasó en los últimos 700 años vale la pena traerla a colación el día de hoy. Pues es algo que por lo menos hoy estamos hablando ante un micrófono. Sí. Estamos seguros de que así es y será. Y en la medida que tengamos voz, valor y razones para poderlas comunicar y dialogar entre todos nosotros como mexicanos, gracias a todas las personas que están reaccionando ante la intervención de Francisco Martín Moreno en las redes sociales, gracias a todos ustedes, gracias por
por su pertinencia, por su presencia, por estar, por opinar. Te tiran, como dicen los muchachos, te tiran muy buena onda y agradecen tu voz, No, qué bueno, tus Pedro. palabras y tus conceptos. Sí, pues qué bueno, Pedro, que estamos juntos otra vez. Qué bueno, vivimos un momento histórico realmente importante, trascendente, en donde los mexicanos tenemos que tomarnos todos de la mano para defender las instituciones republicanas. Esa es nuestra obligación. Y de ahí te diría yo que una manera de defenderla, la más eficiente en este momento que veo al alcance de la mano, es que logremos sacar a Morena de la Cámara de Diputados, que pierda Morena el control de la Cámara de Diputados en el 2021. Es una tarea que nos tenemos que imponer todos los amantes de la libertad. Esa es la definición. Y pregúntense ustedes en su fuero interno, ahora que nos están escuchando, ¿tú eres amante de la libertad? Y si eres amante de la libertad, lo único que hay que hacer es luchar por ella. Porque decir, oye, ¿y qué vamos a hacer? Y nos quedamos en el ¿y qué vamos a hacer? Y no hacemos nada, absolutamente nada por este país. Este país lo que quiere es que nos movamos, porque nuestro inmovilismo no nos va a servir absolutamente para nada. Ya nos damos cuenta, joven la democracia mexicana, joven, tan joven que tiene mucho menos de lo que pensaríamos que pudiera tener. Cuando se nos decía que en este país ya había democracia, había un totalitarismo absoluto. Y en esos 20 años estuvo Peña Nieto en medio, ¿eh? Y claro, estuvo Peña Nieto. Se aventó una presidencia vertical que, pues, mira, hasta dónde nos volvemos a encontrar. Así es, ¿verdad? Imagínate nada más, pues, digo, porque no fue gobierno, pero fue una pandilla. Fue una pandilla. Fue una pandilla la que gobernó este país, Sí. y además una pandilla ineficiente. Y ahora impune. Impune, sí, claro, bueno, porque dice el presidente de la República, bueno, el candidato a la presidencia de la República, van a faltar cárceles para encerrar a todos los integrantes de la mafia del poder. Y una tercera parte del padrón electoral, de 90 millones de mexicanos, 30 millones le creyeron al candidato López Obrador de que realmente Sería justicia. era justicia, se iba a construir un Estado de Derecho, se iba a crear una fiscalía autónoma como la de Perú o como la de, por ejemplo, Brasil, donde encarcelaron al presidente Lula, o encarcelaron a Fujimori, o encarcelaron a Ollanta Humala. Bueno, O se mata a Alan García. o se mata al... Cuando iban por él, Así por el es, tema cuando iban Odebrecht. por él. Entonces, creímos eso y no. Y sin embargo, lo curioso, Pedro, es que con todas estas decepciones crece la popularidad del presidente. Entonces me pregunto, no creo en las culpas absolutas. ¿Dónde acaba la culpa del presidente y dónde comienza la responsabilidad de la sociedad mexicana, que a pesar de lo que está viendo y que hay crecimiento cero, se dispara la popularidad del presidente? Ese es un tema para la próxima ocasión, creo. Hay un meme que lo dice todo esto que está diciendo ahora Francisco Martín Moreno. México es como el Titanic, pero con los pasajeros aplaudiendo. ¿Cómo le podemos hacer? Francisco Martín Moreno. Gracias, Pericote. Privilegio. Te agradezco muchísimo. Es un privilegio. Compartir contigo el micrófono Me siento... y ayudarnos a construir este país, a defender la república, a defender la economía. Es una obligación ciudadana. Quiero decirles que este hombre sigue escribiendo porque tiene un mal genómico, ¿verdad? En donde se sienta y sigue escribiendo, y estás a punto de que haya un nuevo hijo de Francisco Martín Moreno. En 3 semanas. Que se vea en las librerías, y de eso, por supuesto, en su oportunidad vamos a hablar de ello. Y queremos invitar desde aquí, desde esta palestra, a todos los que nos están escuchando en la República Mexicana, ahora que vaya a salir su libro, invítenlo, invítennos, y podremos platicar de algo que estoy seguro les va a fascinar. Meterse en el conocimiento de este hombre es hablar de México. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Pericote. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con un resumen.